Reporte 100. Ayer fue el tercer foro de la reforma judicial, diálogos de la reforma judicial que organiza la Comisión Permanente del Congreso, la Cámara de Diputados, en Toluca. Ahí estuvo Ricardo Monreal y le puso costo Ricardo Monreal a la elección de jueces, magistrados y ministros, y le puso la cifra de 3,500 millones de pesos. Participaron en este foro el consejero jurídico del gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México, George Zamora. También estuvo Carolina Denise Villagrán, una abogada. Como ella trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal, es visitadora judicial como representante de trabajadores del Poder Judicial. Gerardo Fernández Noroña, que dijo que esta reforma judicial es una revolución, y como toda revolución, pues tienen que ocurrir cambios fuertes, lo dijo. Gerardo Fernández Noroña. Estuvo una diputada priista, Melissa Estefanía Vargas, planteó el tema del crimen organizado, y también el senador por el Partido Acción Nacional, Damián Cepeda Vidales, a quien le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto en saludarte, Juan Carlos, a ti y a todos que nos escuchan. ¿Están equilibrados estos foros? Es decir, ¿hay tanto voces a favor como voces en contra? No, definitivamente no. Digamos, sí hay voces que con libertad se expresan, particularmente en el primer foro, pues estuvieron los 11 ministros y ministras, ¿no? Sí. Pero normalmente están mucho más cargados a voces defensoras, digamos, tú notas claramente, pues, ¿no? Sí. Están, digamos, los participantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, en fin, personalidades, y de repente, ahora sigue el asesor parlamentario tal, pues, ¿asesor de quién? Pues de Morena, pues, ¿no? No, pues ahora el tal funcionario de tal gobierno de Morena, o sea, sí notas. Están cargados entonces los foros, para un lado. Yo sí creo que hay como una ofensiva para tratar de hacer ver como positiva la reforma, pero no pasa nada, Juan Carlos. Sí. No es número de cantidad de voces, es calidad de voces. Y creo que lo que hay que hacer desde la oposición es ir y plantar postura y argumentar el por qué creemos que esta reforma en una parte particular es negativa. Sí, ¿están los legisladores que van a dictaminar la propuesta de reforma constitucional del presidente López Obrador asistiendo a estos foros y escuchando las voces? No, la verdad yo decía, me llamó la atención, fui al primer foro. Desde la organización misma, pues era un salón muy chiquito que ni siquiera cabían los legisladores, pues, ¿no? Pero tampoco estaban, ¿no? Era como el 10%, yo creo, 5% a lo mejor de los legisladores del país. Claro, lo pueden seguir por internet y demás, pero no, yo no veo que esté, digamos, así dándole un seguimiento puntual, ¿no? Unos cuantos, pues qué lástima, porque es uno de los temas más importantes para México, Juan Carlos. Sí. Pero bueno, a ver, yo creo que lo importante es debatir el tema en la opinión pública y al momento de los votos, que no se logren los votos para esta reforma dañina. Pues no, pero está a 2, Damián, nada más. A 3. ¿A 3? Sí, 3, o sea, le faltan 2, pero vale. Cuando haces ya la votación, necesitas que 3 voten porque no hay fracciones. Sí. En el Senado. A ver, yo decía lo siguiente, mira, primero, ¿el Poder Judicial tiene que reformarse? Respuesta sí, pues, sí, sin duda. O sea, yo lo decía ayer y lo he dicho muchas veces, el sistema de justicia está colapsado en México. Si agarras, por ejemplo, el tema penal, pues hay entre 27 y 30 millones de delitos en el país. De esos nomás el 10% se denuncian, ¿no? Imagínate nada más. Cuando le preguntas a la gente por qué no denuncian, dicen, pues es que es una perdedera de tiempo, hay corrupción, no sirve para nada, en fin, causas, digamos, culpable del gobierno, ¿no? Pero hay que entender, y bueno, de ese 10% que se denuncia, 7% nada más inicia la carpeta de investigación, y solo el 3% llega al juez. Entonces, querer decir que el Poder Judicial es responsable del colapso o de la falta de justicia en México, pues es una mentira, porque al Poder Judicial solo le llegan el 3% de los casos. Tienes un problema muchísimo más amplio que ello, que involucra a policías en el tema de prevención del delito, al Ministerio Público en tema de procuración de justicia, sí a los jueces y al tema de restricción social. Entonces, si quieres una reforma verdadera para que mejore la justicia, tendrías que hacer todo eso. Ahora, del juez sale, pues vamos a entrar al Poder Judicial. Muy bien. ¿Cuál debería ser el objetivo? Pues bien concreto. Necesitas juicios más rápidos, más ágiles, ¿no? Más baratos para la gente.
o sea, que le cueste menos, ¿no?, el acceder. Necesitas justicia más accesible, que no sea tan complicado meter una denuncia y demás, que te llegue a todo el rincón del país. Y necesitas justicia de calidad, que le den la razón al que la tiene. Eso sería mejorar la justicia, Juan Carlos. Yo ayer les decía, y te lo digo aquí para quien me está escuchando, oye, ¿eso atiende esta reforma? Respuesta, no, para nada. Nada de lo que te acabo de decir viene en la reforma. ¿Qué vienen? Unas cuantas cosas positivas. Yo destacaría, quieren separar el Consejo de la Judicatura, que es el que ve toda la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, que no intervenga la Corte. Yo en eso estoy de acuerdo. De hecho, soy autor de una iniciativa hace años. Me parece que los juzgadores de la Corte no tienen nada que andar haciendo, administrando el presupuesto y asignando plazas y demás, no tienen nada que ver. Eso sí está bien, pero eso soluciona, pues no. ¿En qué se centra esta revolución del Poder Judicial? ¿No? Como te dicen, pues exclusivamente en cómo se designan los jueces. Y encuentran que la solución a la corrupción, dicen ellos, del Poder Judicial, ¿no? Y eso digo, dicen ellos, porque no hay ninguna prueba, al menos que en el Poder Judicial Federal exista más corrupción que en otros poderes. Claro que hay corrupción, son seres humanos y como tal la hay, lo tienes que castigar, tiene que haber rendición de cuentas, pero afirmar que el Poder Judicial Federal es corrupto, creo que es falso, ¿no? Entonces, la solución que encuentran es, vamos a votarlos. Pues yo te diría una primera reflexión que le escuché a alguien. Ok, oye, nomás déjame preguntarte algo. Y si el voto directo del ciudadano es la solución a la corrupción, ¿por qué hay alcaldes corruptos en México? ¿Y por qué hay gobernadores? ¿Y por qué ha existido presidentes corruptos en el pasado? ¿Y por qué hay diputados y senadores con corrupción? Pues no es el antídoto. El antídoto es esquemas de rendición de cuentas. Tú votas por alcaldes, por gobernadores, por diputados y senadores, porque son tus representantes. Claro. Unos para el Poder Ejecutivo y otros para el Legislativo. El juez no es tu representante. El juez es un funcionario que tiene una función específica, que es interpretar la ley e impartir justicia. No necesitas a alguien popular, necesitas a alguien capacitado para ser juez. Sí, pues importante lo que mencionas de que se ha centrado esta discusión en la forma de elegir a ministros, a magistrados y jueces. ¿Hay posibilidad de que se haga esto de manera paulatina? En el caso de Morena ya hay voces que han propuesto, de hecho la ministra Yasmín Esquivel, que es ministra pro 4T, ha manifestado que sea esto paulatino, que no sea de un jalón todo el cambio en el Poder Judicial. ¿Sería el mayor cambio que le harían en el dictamen, Damián, el hecho de hacerlo paulatino? Porque pareciera que este arroz ya se coció. Bueno, fíjate que eso mismo yo abordaba ayer. Se ha estado planteando por parte de Morena y sus aliados como algo inevitable, ¿no? Sí, o sea, exacto. De hecho así lo dicen, o sea, se paran y dicen, eso no es negociable, eso ya se decidió por la gente en la votación de la elección. Yo ayer les decía, pues yo tengo otros datos, les decía, espérenme, déjenme diferir, pues. O sea, primero, es que no es cierto este pronunciamiento o esta afirmación que dicen, el ciudadano votó por esto. Primero, el ciudadano no conocía la propuesta en específico, ¿no? Pero segundo, votó por ellos un abrumador 54%, Juan Carlos. Sí. Que es impactante, para el legislativo, impactante. Gran triunfo de ellos, ¿sí? Nomás que 2/3 partes son 66.67%. Es decir, no es cierto que haya votado 2/3 partes de los mexicanos, que es lo que se requiere para reformar la Constitución. Entonces, esa afirmación de entrada es mentira. Van a lograr 2/3 partes por un mal sistema electoral mexicano. Vigente, yo soy honesto. O sea, ese mismo esquema de asignación de pluris es el que ha funcionado en el pasado. Pues sí, nomás que en el pasado también estaba mal. Yo tengo cuando menos 6 años señalándolo, impugnando este tema. O sea, con 54% de los votos quieren llegar al 72% de la Cámara. Pues es que es un fraude legal eso. La gente no les dio 2/3 partes y eso lo vamos a pelear en el tribunal. Entonces hay un primer paso en donde el Tribunal Electoral pues tiene que hacer un análisis profundo y decidir qué puede más, un tecnicismo legal o que el Congreso esté representado verdaderamente como votó la ciudadanía, porque por más voto que tuvo, no tuvo 2/3 partes. Entonces, ese es un primer dato. El segundo dato es que les faltan 3 votos en el Senado. Y yo aquí pues le hago un llamado respetuoso pero enérgico a los legisladores de oposición a que se estén a la altura del país,
porque así como los legisladores de Morena y sus aliados dicen que votaron por ellos con un mandato de hacer ese cambio, pues entonces yo le digo al legislador de oposición que votaron por ellos los mexicanos con el mandato de defender la división de poderes y que no se rajen. Si se mantienen y no se doblan los senadores y senadoras de oposición, no pasa esta reforma en estos términos. Así de sencillo, ¿eh? Sí. No tienen los votos. Y entonces podríamos pasar a una reforma al Poder Judicial positiva, porque sí se requiere una reforma al Poder Judicial. O sea, yo no quiero que se interprete para nada que yo me opongo, al contrario. De hecho, he sido de los que más propuestas he hecho para reformarlo. Pero esto no va allá. Ahora, mucha gente me pregunta y me dice, realmente, pero pues, ¿qué tiene de malo que vote la gente a los jueces? Pues, ahí les doy una explicación muy sencilla. Ya decía yo ahorita que ser juez es un tema de tener capacidad, de tener el conocimiento técnico para poder impartir justicia. Pero ese no es el único motivo. El segundo motivo es que es un engaño lo que se está diciendo. Te están diciendo, vas a poder votar tú. No es cierto que vas a poder votar tú a quien quieras. Para tú poderte postular para ministro o magistrado o juez, no va a ser el abogado más talentoso. No se imaginen al jefe de departamento o jefa de la universidad más destacada de derecho. No se imaginen al abogado brillante, no se imaginen al juez destacado. No, tienes que tener una ficha con derecho a participar. ¿Quién te entrega la ficha? El partido gobernante. O sea, el presidente de la República o la presidenta propone a 10 para ministros, el Congreso, que tiene mayoría morena, propone otros 10, y el Poder Judicial otros 10. Entonces, no vas a poder votar por el que quieras, vas a poder votar por los que ellos te digan que puedes votar. Y yo por experiencia te digo, Juan Carlos, porque soy senador, que ese modelo está viciado, es el famoso modelo de cuates y cuotas. O sea, ¿quiénes integran las listas al final? El primo, el amigo, el compromiso político, la esposa, el cuñado, no, hombre, o sea, no escoges a los mejores talentos. Entonces, ese es el primer mal. Segundo mal, ese juez, si se quiere reelegir, ¿de quién depende que se reelija? Otra vez, del que le entregue la fichita. Entonces, ese juez es empleado del partido en el poder. Y tercer cosa, pon tú que corrijamos eso, Juan Carlos, y que les pongamos los mejores requisitos, cosa que no van a hacer, pero vamos a suponer, pues solo resolviste la mitad del problema. Porque si pones un juez, aunque sean los mejores, a concurso del ciudadano, ese juez va a tener que estar queriendo ganar esa elección. ¿Y qué ofrece un juez? ¿Cuál es el producto del juez? Sentencias, ¿no? Entonces vas a ver lo que pasa, ponen mucho el ejemplo de Estados Unidos. Primero, no es cierto que en Estados Unidos así se escojan los jueces federales, se escogen solo los jueces locales, sí. En algunos estados, pero tiene 3 diferencias. Uno, tienen un jurado popular, ciudadano, que les hace contrapeso. 2, participa el que quiera, no el que quiere el partido en el gobierno. Y 3, también les pasa que se vician las sentencias, Juan Carlos. Y lo que pasa es que cuando llega la elección, empiezan a incrementarse las penas. De hecho, hay una declaración muy famosa de un juez que dice, oye, ¿por qué fue tan duro con este indocumentado? Pues es que es lo que quiere la gente. Entonces ya no es justicia, es que el juez, de hecho, es más, ayer yo lo decía, te lo quiero decir aquí, de hecho, el juez tiene que estar preparado para ser impopular. De hecho, o sea, tienes que defender a las minorías si las minorías tienen razón sobre una mayoría. Es como si en un poblado quieren linchar a alguien porque creen que es culpable. ¿Qué va a decir el juez? A ver, levanten la mano, ¿lo linchamos? Sí, pues línchenlo. Oye, pero es que no estaba probado que era culpable. Pues ni modo, la gente quiso que se linchara. Pues no, ¿verdad? El trabajo del juez es hacer ese análisis de las evidencias y si es inocente, soltarlo, aunque no sea popular, Juan Carlos. Entonces yo, de veras, no es político, me preocupa por el país. O sea, yo creo que tenemos que tener un mejor sistema de justicia y me parece que esta no es la solución. Entonces, en resumen, estoy de acuerdo en el diagnóstico, que tiene que cambiar el sistema de justicia, pero no estoy de acuerdo en la medicina. Me parece que esta medicina va a enfermar más al paciente. Damián Cepeda, muchas gracias como siempre. Gracias, saludos, Juan Carlos. Estamos en contacto, es el senador Damián Cepeda Vidales. Ayer participó en el tercer foro de Poder Judicial, de la reforma judicial que está organizando el Congreso Mexicano, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Reporte 100.